5.000 soldados romanos se desvanecieron de la faz de la tierra, dejando tras de sí únicamente el eco de sus últimas batallas. Y lo más perturbador de todo es que nadie sabe realmente qué les ocurrió. Estamos hablando de la 9ª Legión Hispana, una unidad militar que durante décadas sembró el terror entre los enemigos de Roma. No eran soldados cualquiera. Estos hombres habían conquistado territorios, aplastado rebeliones y expandido las fronteras del imperio más poderoso que el mundo había conocido. Sin embargo, en algún momento del siglo II después de Cristo, simplemente dejaron de existir en los registros oficiales romanos. Para entender la magnitud de este misterio, primero necesitamos comprender qué significaba una legión romana. Cuando hablamos de la 9ª Legión, nos referimos a una máquina de guerra perfectamente engrasada, compuesta por aproximadamente 5.200 hombres divididos en 10 cohortes. Cada soldado había jurado lealtad hasta la muerte. Había sido entrenado para marchar 30 kilómetros diarios cargando todo su equipo, y podía construir un campamento fortificado en cuestión de horas. La 9ª Legión tenía un historial que causaría envidia a cualquier unidad militar moderna. Había luchado en las Galias bajo el mando de Julio César. Había participado en la conquista de Britania en el año 43 después de Cristo y había demostrado su valía en innumerables enfrentamientos. Sus estandartes llevaban grabadas victorias que resonaban por todo el Mediterráneo. Eran, en pocas palabras, veteranos de élite. Pero Britania no era como otros territorios conquistados por Roma. Las tierras más allá del muro de Adriano estaban pobladas por tribus celtas que no tenían intención alguna de someterse pacíficamente al yugo romano. Los pictos, los caledonios y otras tribus del norte de lo que hoy conocemos como Escocia poseían una fiereza en combate que incluso los romanos respetaban y temían. Los registros históricos nos muestran que la 9ª Legión fue destinada a Eburacum, la actual ciudad de York, alrededor del año 70 después de Cristo. Desde allí, debían controlar el norte de Britania y mantener a raya a las tribus rebeldes. Durante décadas, cumplieron esta misión con la eficacia característica de las legiones romanas. Construyeron fortificaciones, establecieron rutas comerciales y mantuvieron la paz romana en una región que, por naturaleza, era hostil a cualquier forma de ocupación extranjera. Sin embargo, estudios recientes sugieren que la situación en el norte de Britania comenzó a deteriorarse gravemente hacia finales del siglo I. Las tribus locales, lejos de resignarse a la dominación romana, habían estado organizándose, aprendiendo las tácticas enemigas y preparándose para una resistencia que sería mucho más feroz de lo que los romanos habían anticipado. El primer indicio de que algo terrible estaba a punto de suceder llegó en forma de ataques esporádicos pero devastadores contra puestos fronterizos romanos. No eran las típicas incursiones de bandidos o las revueltas desorganizadas que los romanos habían enfrentado anteriormente. Estos ataques mostraban una coordinación y una ferocidad que indicaban una resistencia mucho más sofisticada. Según algunas hipótesis basadas en evidencias arqueológicas encontradas en la última década, la 9ª Legión habría recibido órdenes de adentrarse en territorio hostil para sofocar de una vez por todas esta creciente amenaza. Los comandantes romanos, acostumbrados a que su superioridad táctica y su disciplina militar prevalecieran sobre cualquier oposición, posiblemente subestimaron la determinación y la capacidad de los guerreros del norte. Lo que sabemos con certeza es que, hacia el año 110 después de Cristo, la 9ª Legión desaparece completamente de todos los documentos oficiales romanos. No hay registros de disolución. No hay menciones de transferencias a otras provincias. No hay listas de bajas. Es como si 5.000 hombres hubieran sido borrados de la historia de un día para otro. Esta desaparición tan abrupta ha generado múltiples teorías que van desde la aniquilación total en combate hasta conspiraciones políticas en el corazón del imperio. Algunos investigadores sugieren que la legión pudo haber sido emboscada en territorio enemigo, donde el conocimiento del terreno y las tácticas de guerrilla de las tribus locales habrían neutralizado las ventajas tácticas romanas.
Trabajos de campo modernos han revelado evidencias intrigantes que podrían respaldar la teoría del desastre militar. En varias ubicaciones del norte de Inglaterra y sur de Escocia, los arqueólogos han encontrado concentraciones inusuales de armas romanas, monedas y otros objetos militares que datan precisamente de la época en que la Novena Legión desapareció. Sin embargo, estos hallazgos, aunque sugerentes, no constituyen prueba definitiva de lo que realmente ocurrió. Otra hipótesis fascinante es que la legión no fue destruida en una sola batalla, sino que fue siendo diezmada gradualmente a través de una guerra de desgaste que los romanos no supieron cómo enfrentar. Las tribus del norte habrían empleado tácticas de hostigamiento constante, ataques nocturnos y emboscadas que fueron erosionando la moral y la efectividad de la unidad, hasta convertirla en una sombra de lo que había sido. La psicología de estos soldados también merece consideración. Hombres que habían conocido la gloria en otros frentes de batalla se encontraron atrapados en un territorio inhóspito, enfrentando un enemigo que no luchaba según las reglas de guerra que ellos conocían. El frío, la lluvia constante, la niebla que dificultaba la visibilidad y la constante sensación de estar siendo observados por ojos hostiles habrían contribuido a crear una atmósfera de tensión psicológica insoportable. Es importante recordar que estos eventos nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza del poder y la resistencia humana. Los romanos, pese a su aparente invencibilidad, descubrieron que ninguna fuerza militar, por poderosa que sea, es inmune a la determinación de un pueblo que lucha por su libertad en su propio territorio. Esta lección resuena a través de los siglos y nos recuerda que la verdadera fortaleza no siempre reside en la superioridad numérica o tecnológica, sino en el espíritu inquebrantable de quienes se niegan a rendirse. Los misterios que rodean el destino de la Novena Legión también nos hablan de cómo la historia puede ser manipulada o silenciada por conveniencia política. Es posible que las autoridades romanas decidieran deliberadamente eliminar cualquier rastro de este desastre militar para evitar que cundiera el pánico entre otras legiones o que inspirara más rebeliones en otras provincias del imperio. Las autoridades imperiales se habrían visto obligadas a actuar rápidamente para contener los daños. Roma era un imperio que funcionaba tanto por su fuerza militar como por su imagen de invencibilidad. Perder una legión completa representaba algo más que una derrota táctica. Era un golpe devastador a la moral del ejército y a la percepción de poder que Roma proyectaba sobre sus provincias. En los archivos de Nijmegen, Holanda, arqueólogos descubrieron en 1987 inscripciones que mencionan soldados que previamente habían servido en la Novena Legión. Estas inscripciones datan de aproximadamente el año 120 después de Cristo, sugiriendo que algunos supervivientes fueron transferidos discretamente a otras unidades. Sin embargo, los nombres son sorprendentemente pocos para una legión que originalmente contaba con miles de efectivos. La evidencia material cuenta una historia aún más inquietante. En las excavaciones de Carlisle se han encontrado cascos y armaduras romanas que muestran signos de haber sido reparadas múltiples veces, algo inusual considerando que Roma tenía un sistema de suministro militar altamente eficiente. Esto sugiere que la legión había estado operando en condiciones de aislamiento creciente, posiblemente cortada de sus líneas de aprovisionamiento durante períodos prolongados. Los especialistas en historia militar han identificado patrones en otros conflictos romanos que podrían arrojar luz sobre el destino de estos soldados. En Germania, durante las campañas de Varo, las legiones romanas descubrieron brutalmente que su superioridad táctica se desvanecía cuando luchaban en terrenos que desconocían contra enemigos que conocían cada árbol, cada sendero y cada lugar ideal para tender una emboscada. Las tribus del norte de Britania habrían aprendido estas lecciones observando otros conflictos. No era casualidad que sus ataques se concentraran durante los meses de invierno, cuando la niebla y la lluvia reducían la visibilidad a unos pocos metros y cuando los soldados romanos acostumbrados al clima mediterráneo sufrían especialmente las condiciones climáticas extremas. Documentos hallados en Vindolanda revelan correspondencia entre oficiales romanos que describe un clima de creciente preocupación hacia finales del siglo I.
Una tablilla particularmente reveladora menciona ataques fantasmales que ocurrían durante la madrugada, donde los centinelas simplemente desaparecían sin que nadie escuchara gritos o sonidos de lucha. La sofisticación de estas operaciones sugiere algo que los romanos habían subestimado gravemente. Las tribus del norte no eran bandas desorganizadas de guerreros salvajes. Habían desarrollado un sistema de inteligencia que les permitía conocer los movimientos romanos con anticipación y coordinar ataques simultáneos en múltiples puntos estratégicos. Investigaciones recientes han demostrado que estas tribus mantenían redes de comunicación sorprendentemente efectivas. Utilizaban señales de humo durante el día y fuegos en colinas específicas durante la noche para transmitir información a distancias considerables. Cuando una patrulla romana se adentraba en territorio hostil, su posición era conocida y comunicada mucho antes de que los soldados pudieran darse cuenta de que habían caído en una trampa. La tecnología de combate empleada por las tribus también era más avanzada de lo que los romanos habían anticipado. En lugar de enfrentar a las legiones en batallas abiertas, donde la disciplina romana habría prevalecido, desarrollaron armas específicamente diseñadas para el combate de guerrillas. Lanzas ligeras para ataques rápidos, espadas curvas ideales para el combate cuerpo a cuerpo en espacios reducidos, y lo más temible de todo, conocimiento íntimo de venenos locales que aplicaban a sus armas. Los testimonios de soldados que sirvieron en otras legiones de Britania, preservados en cartas personales encontradas en yacimientos arqueológicos, describen una paranoia creciente entre las tropas. Hombres que habían enfrentado enemigos en campo abierto sin pestañear, comenzaron a mostrar signos de estrés extremo ante la perspectiva de patrullar las tierras del norte. Un aspecto particularmente perturbador de estos testimonios es la descripción de soldados que regresaban cambiados. Patrullas que salían por la mañana y regresaban al anochecer con menos hombres de los que habían partido, pero cuyos supervivientes no podían o no querían explicar qué había ocurrido con sus compañeros desaparecidos. El factor psicológico no debe subestimarse cuando analizamos el posible destino de la Novena Legión. Estos soldados enfrentaban algo que iba más allá del combate tradicional. Luchaban contra un enemigo invisible que los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Cada movimiento era anticipado, cada ruta había sido estudiada, cada momento de vulnerabilidad era explotado con precisión letal. Las implicaciones de esta situación habrían sido devastadoras para la moral de la unidad. Soldados entrenados para avanzar, conquistar y mantener territorio, se encontraron en una situación donde simplemente sobrevivir al día siguiente se convirtió en una victoria. La cohesión que caracterizaba a las legiones romanas comenzaría a fracturarse bajo esta presión constante. Los análisis modernos de restos humanos encontrados en la región han revelado datos fascinantes sobre las condiciones de vida de los soldados romanos durante este periodo. Evidencias de malnutrición, lesiones mal curadas y enfermedades relacionadas con el estrés prolongado pintan un cuadro de hombres que estaban siendo sistemáticamente debilitados mucho antes de cualquier confrontación militar final. La estrategia empleada por las tribus del norte representa uno de los primeros ejemplos documentados de guerra psicológica a gran escala. No se trataba simplemente de derrotar al enemigo en combate, sino de destruir su voluntad de luchar mediante la creación de un ambiente de terror constante e impredecible. Esta aproximación al conflicto nos demuestra algo profundo sobre la naturaleza humana y la resistencia. Cuando las personas luchan por su supervivencia en su propio territorio, pueden desarrollar niveles de creatividad e innovación que superan incluso a los ejércitos más profesionales. Las tribus del norte transformaron cada colina, cada bosque y cada arroyo en un arma contra los invasores. El legado de estos eventos trasciende la mera historia militar. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside únicamente en la superioridad numérica o tecnológica, sino en la capacidad de adaptarse, innovar y mantener la determinación ante circunstancias adversas. Esta lección resuena hoy más que nunca, recordándonos que cada desafío que enfrentamos contiene también las semillas de nuestro crecimiento personal.
La desaparición de la Novena Legión nos recuerda que incluso las organizaciones más poderosas pueden desvanecerse si pierden la conexión con las realidades humanas fundamentales. La importancia de conocer y respetar el entorno en el que operamos, la necesidad de adaptarse constantemente y, sobre todo, el valor incalculable de mantener viva la esperanza y la cohesión, incluso en los momentos más oscuros. Lo más escalofriante de este misterio es que las pistas que han aparecido en los últimos años solo profundizan el enigma. En 2008, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Edimburgo descubrió en las tierras altas escocesas lo que parecía ser un campamento romano temporal, pero con una particularidad inquietante. Las estructuras defensivas habían sido construidas desde dentro hacia afuera, como si los soldados hubieran estado protegiéndose de algo que ya estaba entre ellos. Los análisis de radiocarbono confirmaron que este asentamiento databa exactamente del período en que la Novena Legión desapareció. Pero lo verdaderamente perturbador era el estado en que se encontraron las construcciones. Las estacas defensivas mostraban marcas de haber sido atacadas desde ambos lados, y los restos de fogatas estaban distribuidos de manera caótica, como si los soldados hubieran abandonado sus posiciones en plena noche, sin tiempo, para seguir los protocolos militares establecidos. Las excavaciones revelaron algo aún más desconcertante. Recipientes de agua y comida abandonados a medio consumir, como si una comida hubiera sido interrumpida bruscamente. Los arqueólogos encontraron cucharas de bronce todavía sumergidas en lo que había sido estofado de carne, ahora convertido en una masa negruzca después de casi 2 milenios bajo tierra. Entre estos restos, apareció algo que cambió por completo la perspectiva sobre los últimos días de la Legión. Fragmentos de escritura en latín, grabados apresuradamente en trozos de madera y metal. No eran documentos oficiales, sino mensajes desesperados que los soldados habían dejado grabados con la punta de sus dagas. Uno de estos mensajes, descifrado en 2011, decía simplemente: «Nos observan desde las sombras, pero no son hombres». Estos hallazgos sugieren que los últimos días de la Novena Legión fueron mucho más dramáticos y aterradores de lo que cualquier historiador había imaginado. Los soldados no solo estaban luchando contra un enemigo humano, estaban enfrentando algo que desafiaba su comprensión del mundo y la guerra. La investigación forense moderna ha añadido nuevas capas a este misterio. En 2015, especialistas en medicina legal examinaron restos óseos encontrados en la región y descubrieron patrones de lesiones que no coincidían con las armas conocidas de la época. Las fracturas en algunos cráneos mostraban un patrón circular que no correspondía a espadas, lanzas o mazas utilizadas por las tribus celtas. Más inquietante aún, varios esqueletos mostraban signos de haber sido expuestos a temperaturas extremas, pero solo en partes específicas del cuerpo. Era como si hubieran estado cerca de fuentes de calor intenso durante periodos prolongados, pero de manera selectiva. Los expertos no han logrado explicar cómo esto pudo haber ocurrido con la tecnología disponible en el siglo II. La teoría más reciente, propuesta por el historiador militar James Henderson en 2019, sugiere que la Novena Legión pudo haber sido víctima de una forma de guerra química primitiva. Algunas plantas nativas del norte de Britania, cuando se queman en grandes cantidades, producen humos que pueden causar alucinaciones severas y desorientación. Las tribus locales podrían haber utilizado este conocimiento para crear una ventaja táctica devastadora. Esta hipótesis explicaría muchos de los testimonios extraños encontrados en las inscripciones de madera. Soldados bajo los efectos de sustancias alucinógenas habrían experimentado visiones aterrorizantes que interpretaron como ataques sobrenaturales. En este estado mental alterado, la disciplina militar se habría desmoronado rápidamente, convirtiendo a la poderosa legión en un grupo de hombres confundidos y aterrorizados. Sin embargo, esta teoría no explica todos los misterios. En 2020, excavaciones cerca del lago Catrín revelaron algo que dejó perplejos incluso a los investigadores más escépticos: un depósito masivo de armas romanas que habían sido deliberadamente inutilizadas no por enemigos, sino por los propios soldados romanos.
Las espadas habían sido dobladas usando técnicas que requerían un esfuerzo considerable y tiempo. Los escudos habían sido perforados sistemáticamente desde el interior. Las armaduras habían sido desmanteladas pieza por pieza y enterradas en patrones geométricos precisos. Este comportamiento no tenía precedentes en la historia militar romana y sugiere que algo había llevado a estos soldados veteranos a un estado mental donde destruir sus propias armas parecía la única opción lógica. Los escritos encontrados junto a estas armas arrojan luz sobre el estado mental de los soldados durante sus últimos días. Una tablilla de cera parcialmente conservada contiene lo que parece ser el testimonio de un centurión. Hemos perdido el control de nuestras propias mentes. Los hombres ven cosas que no están ahí, escuchan voces en idiomas que no existen. Ayer, Marco atacó a su propio escudero porque juró que se había convertido en una bestia. Estos testimonios pintan un cuadro escalofriante de una unidad militar élite desmoronándose desde dentro. Los síntomas descritos son consistentes con envenenamiento masivo, pero también podrían indicar algo mucho más siniestro. Una campaña psicológica tan sofisticada que logró quebrar la mente de soldados que habían enfrentado los horrores de la guerra durante décadas. Lo que hace este misterio aún más fascinante es cómo las tribus del norte lograron mantener el secreto de lo que realmente ocurrió. Durante los siglos posteriores, ningún cronista celta registró victoria alguna sobre la Novena Legión. No hay canciones de guerra, no hay leyendas de triunfo, no hay menciones de botín de guerra romano. Es como si incluso para los supuestos vencedores, estos eventos fueran demasiado perturbadores para ser recordados o celebrados. Esta conspiración de silencio sugiere que lo que ocurrió en el norte de Britania durante esos meses finales fue tan traumático que incluso aquellos que salieron victoriosos prefirieron borrar cualquier memoria del evento. En las culturas celtas, donde las hazañas militares se transmitían oralmente de generación en generación, este silencio absoluto resulta más inquietante que cualquier relato de batalla. Los estudios más recientes han comenzado a examinar el impacto psicológico que estos eventos tuvieron en el resto del ejército romano. Cartas personales de soldados destinados en otras partes de Britania, fechadas entre los años 115 y 120, muestran un cambio notable en el tono y contenido. Los soldados escribían a sus familias con una urgencia que no se había visto en correspondencia anterior, como si supieran que su tiempo podía acabarse en cualquier momento. Una carta particularmente reveladora, escrita por un auxiliar de la Sexta Legión a su esposa en la Galia, dice: «Ya no hablamos de la novena. Está prohibido mencionar su nombre, pero todos sabemos lo que significa su silencio. Hay cosas en estas tierras que van más allá de lo que un soldado debería enfrentar. Si no regreso, recuerda que morí luchando contra algo que ningún hombre debería tener que combatir». Este clima de terror psicológico se extendió mucho más allá de Britania. Inscripciones en fortificaciones romanas en Germania y la Galia muestran cambios en los rituales religiosos y las prácticas supersticiosas entre las tropas. Los soldados comenzaron a llevar amuletos específicos contra los terrores del norte y a realizar ceremonias de protección que no tenían precedente en la tradición militar romana. Lo más sorprendente es cómo esta experiencia traumática eventualmente fortaleció al ejército romano. Las lecciones aprendidas del desastre de la Novena Legión llevaron a cambios fundamentales en las tácticas militares. Se desarrollaron nuevos protocolos para el combate en territorio hostil. Se implementaron sistemas de comunicación más sofisticados y se establecieron procedimientos específicos para mantener la moral de las tropas en situaciones de estrés extremo. El misterio de la Novena Legión nos enseña que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y el miedo amenaza con paralizarnos, existe la posibilidad de transformar esa experiencia en sabiduría que beneficie a generaciones futuras. Los romanos tomaron su derrota más desconcertante y la convirtieron en la base para construir un ejército aún más resistente y adaptable. Hoy, cuando enfrentamos nuestros propios desafíos aparentemente imposibles, podemos recordar que la verdadera medida de nuestro carácter no está en evitar el fracaso, sino en cómo respondemos cuando lo inevitable finalmente llega.
La novena legión desapareció para siempre, pero su legado perduró en cada lección aprendida, en cada protocolo mejorado, en cada vida que se salvó gracias a los errores que otros pagaron con las suyas. Y quizás el mayor misterio no sea qué les ocurrió exactamente a esos 5.000 hombres, sino cómo su desaparición se convirtió en el catalizador para una evolución que haría al Imperio Romano más fuerte de lo que nunca había sido. Porque al final, las mejores historias no son sobre aquellos que nunca cayeron, sino sobre aquellos que aprendieron a levantarse después de la caída más devastadora.